la realidad es que la mayoría de la gente en LinkedIn se rinde antes de empezar a tener resultados. Y hoy seguramente hay gente creando contenido mejor que el mío que en algún momento dejará de hacerlo porque no tiene todavía el alcance que cree que merece. ¿Qué errores, por ejemplo, ves en relación a esto a la perfección? Errores que dices que comete la gente que representan un 20% de un esfuerzo, que es muy poco esfuerzo, pero que en cambio en resultados se transmite un 80%. La gente vende lo mismo cuando viene alguien inbound que cuando van a hacer outbound, y eso es una cagada hoy en un momento, especialmente pues en industrias como software, SaaS, etcétera. Y total, al final, o sea, si lo que estás automatizando o haciendo con IA es el core de tu trabajo, pues no te sorprendas luego cuando se quede sin trabajo. Es decir, LinkedIn es el mayor multiplicador, digamos, de oportunidades en mi carrera, sin duda. Hoy yo me dedico a vender outbound y el 85% de mis clientes vienen por inbound. No hacemos casi outbound para nosotros porque las oportunidades suelen llegar por LinkedIn a partir de lo que hago. Entonces, sin duda que el efecto es muy bestia. ¿Cuáles han sido esos factores diferenciales que te han permitido llegar a esta conseguir una audiencia de 30.000 seguidores en vez de otros que se esfuerzan y no lo consiguen o se quejan porque no lo consiguen y no saben que están haciendo algo mal? O sea, lo que la gente paga es por procesos y por mucho que tú no te calles nada, la gente que tiene un problema y no tiene tiempo siempre te va a pagar para que tú lo soluciones. Lo que la gente paga son procesos y sistemas, no pagan conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es la clave también para crecer una marca personal hoy en día. Es una opinión bastante arriesgada, pero si en ventas no quieres ser el mejor, vas a ser un mediocre. Cogiendo que tú empiezas sin tu marca personal, desde cero, sin nada de autoridad y con una empresa nueva, ¿cómo harías para poder construir una estrategia de ventas y poder cerrar esos primeros clientes, ¿no? De una forma que no suenes muy vendedor, muy pushy. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo plantearías? Probablemente, o sea, si hoy tengo que empezar de cero, y eso, sin experiencia, sin contactos, sin influencia, sin nada. Bien, bienvenidos a otro episodio más de The Startup Journey, un podcast donde traemos al mejor talento digital, B2B y B2C, para que nos cuenten tanto sus experiencias profesionales como las mejores prácticas en go-to-market, producto, retención, todo lo que hoy en día no se habla. Hoy tenemos a Félix Hernández, CEO de Fearfly y también vendedor con una marca personal increíble en LinkedIn, que hoy tenemos para que nos cuente un poco todo esto que hoy vamos a hablar. Entonces, nada, bienvenido, Félix. Buenas, Arnau, un gusto, gracias por invitarme a pasar un rato por aquí. Genial, tío. Pues mira, una pregunta que siempre hago al principio, para un poco poner de contexto y todo, a la gente es, para la gente que no me conozca, si tienes una marca personal grande en LinkedIn, pero ¿qué debemos entender, ¿no? Del Félix del pasado para entender un poco en lo que hoy te has convertido tanto en persona como en emprendedor. Bien, no sé si hay mucho que entender. Soy al final un vendedor de toda la vida en el sentido de estudié una carrera cuando no sabía qué quería hacer con mi vida. Empecé a trabajar temprano porque tenía que ayudar en mi casa con un aporte económico y un poco, el, como todo el mundo, ¿no? La ruta más fácil cuando eres estudiante y tienes que empezar a trabajar sin experiencia es ventas en lo que sea. En mi caso, empecé en retail, en tiendas de moda, y sí que desde el primer día, pues mi meta ha sido, bueno, en lo que haga tengo que ser el mejor o dar lo mejor. Así que bueno, terminé la carrera. El primer día que terminé la carrera ya tenía un puesto como de liderazgo en mi empresa en ese momento. Y a Sí. partir de ahí fui surfeando un poco. Estudié criminología. Hostia. Bueno, buen cambio, ¿eh? Bueno, hay parte Sí, social ahí también, ¿no? Para entender un poco, sí. súper. Y, o sea, hay parte de sociología, de psicología, de derecho penal. Realmente lo que más me aportó la carrera fue como perspectiva de saber mirar más allá de lo que ves desde tu punto de vista y realmente ser empático de verdad y no lo que se considera empatía en general. O sea, poder entender diferentes puntos de vista tanto en macro como en micro. Y bueno, ese es un poco el tema. O sea, a partir de ahí fui un poco surfeando en oportunidades hasta llegar a empezar en ventas B2B y donde crecí luego. ¿Cómo fue ese paso? Es decir, empezaste como vendedor después de acabar la carrera, supongo que era como un poco tu habilidad natural, lo que te pedían, ¿no? Lo que más rendimiento te daba. ¿Cómo fue ese paso de vender de una empresa a pasar ahora a dirigir una empresa que forma vendedores, una empresa que vende, una empresa, ayuda a empresas de los de a vender? ¿Cómo fue ese paso? ¿Nos puedes contar un poquillo? Claro, súper. Mi primera experiencia en ventas B2B fue en el sector dental en España. El sector dental es uno.
muy interesante como vendedor porque se gana mucha pasta, pero es un sector como muy anticuado en prácticas en el sentido de que es muy de agarrar el coche, hacer miles de kilómetros, salir a cenar con los dueños de las clínicas, o sea, es como muy de vieja escuela. Y después de un tiempo haciendo este trabajo, dije: "Okey, no quiero pasar más de 4 noches fuera de mi casa todas las semanas, así que voy a buscar un trabajo donde pueda vender por teléfono o por como sea". Y a partir de ahí conseguí mi primer trabajo en Inside Sales, en una empresa de reclutamiento, una agencia bastante pequeña, poco conocida en España. Y es el momento que dije: "Okey, no tengo ni puta idea de vender por email, no sé usar LinkedIn para vender y tampoco soy el más crack del mundo al teléfono", o sea, estaba acostumbrado a vender en el cara a cara. Y me obsesioné como, okey, tengo que aprender de los mejores en ese tiempo. Entonces, ese trabajo para mí fue como unas prácticas en el sentido de voy a estudiar mucho, a formarme y a practicar, para realmente, destacar aquí. Eso me llevó a que en el tiempo, no tanto tiempo después, descubrí que la gente que me compraba reclutamiento en ese momento me compraba a mí sin importar la marca que yo representaba detrás. Como que la confianza venía de lo que yo hacía y dije, bueno, me lo monto por mi cuenta y ahí empezó mi, mi ruta como emprendedor, digamos, mi viaje. ¿Qué crees que fue ese enfoque que te permitió que la gente viera más, voy a comprar a Félix en vez del producto? ¿Qué crees que es lo que hoy, por ejemplo, la gente no está cogiendo y no está viendo que lo que realmente la gente compra es muchas veces la idea de la persona o cómo la refleja, cómo se expresa? ¿Cómo crees que eso te ayudó a ti en ese caso? Al final, en ese trabajo, o sea, cuando empecé, digamos que hice 2 cosas en paralelo. De un lado, esta parte de formarme, entrenar, aprender como lo que se estaba haciendo en mercados, pues, anglosajones, que siempre van un poco más adelantados para generar demanda. Y segundo, empezar a publicar en LinkedIn. Em, por lo mismo, porque todavía incluso no había tanto, eh, boom como hoy, y era una forma de diferenciarme del resto, siendo un sector donde hacer outbound es muy complejo porque todas las ofertas son iguales, es decir, todas las agencias de selección venden prácticamente lo mismo y es muy difícil posicionarse salvo que seas una súper gran firma. Em, pero pocos reclutadores comparten contenido en LinkedIn porque es muy fácil que algún candidato al que hayas tratado mal venga y te ponga, hey, es mentira lo que estás publicando, a mí me hiciste ghosting. Entonces era como, bueno, yo me tengo que, tipo, jugar por aquí sabiendo que nadie me va a hatear en un post habiendo trabajado conmigo. Y eso hizo que en un tiempo, pues, pasara ese resultado, que la gente al final me compraba a mí, porque era quien veían en LinkedIn, era quien veían en las reuniones, quien les atendía el teléfono, y es donde me di cuenta, okey, o sea, puedo hacerlo yo solo, tipo, da igual el logo que tenga detrás. Así que LinkedIn tiene mucha culpa de que haya decidido emprender, esa es la verdad. Brutal, tío. También no solo para emprendedores, y también lo digo siempre, vendedores que están para empresas, el hecho de crear contenido en LinkedIn, o sea, no solo pasar a ser un activo para la empresa es mucho más valioso y te va a traer muchas más oportunidades que no solo requieres hacer el trabajo, yo siempre lo digo. Entonces, quería contarte un poco también, preguntarte, ¿hacia qué dirección crees que están yendo las ventas? Porque cada vez vemos que está evolucionando más. La prospección en frío, con inteligencia artificial, está sofisticando mucho el mercado, ¿no? La gente cada vez es más, menos recíproca, ¿no? A poder generar interés por soluciones y hay que hacer las cosas diferentes, yo diría, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son, cómo están evolucionando las mejores prácticas y qué crees que es lo que pide el mercado que la gente no está dando tanto y por eso no están consiguiendo tantos resultados en ventas? Bien. A ver, aquí es importante, creo, entender que las ventas no cambian, cambia el terreno de juego. Es decir, mucha gente cree que cambia la manera de vender. En realidad lo que están cambiando son un poco las reglas del juego, el ruido y el terreno de juego, pero la gente sigue comprando de la misma forma. Y lo que convence o no convence o lo que genera interés o atención es lo mismo de siempre. Simplemente eso, cambian como las reglas del juego. Obviamente hoy como vendedor tienes 2 caminos que elegir si no quieres morir, y es, o te vuelves muy crack, a nivel técnico,
pues manejando, o sea, dominando herramientas de inteligencia artificial, softwares de revenue operations como Clay, etcétera, eh, lo cual te va a permitir escalar mucho, es decir, hacer muchas cosas con menos tiempo, o te vuelves muy crack desde ese lado como de la venta social, o sea, del social selling, incluyendo pues la generación de contenido como ese enfoque mucho más de conexión, más visión a largo plazo y al final pues eso, te construyes una marca y una red de contactos que realmente te abren muchas puertas. O sea, si eres vendedor, para mí hoy tienes que elegir uno de estos dos caminos, es decir, o te haces muy crack en herramientas y haces muchas cosas, o te haces muy crack en social selling y tu marca te ayuda a abrir puertas que de otra forma sería imposible. Y yo creo también que tiene un orden lógico, es decir, veo mucho más lógico empezar primero por anicharse, es decir, coger una vertical, como dices tú, ofrecer servicios que con menos clientes puedas cobrar más y poder especializarte ahí, coger expertise y luego ya una vez lo que es el social selling, como a veces también podemos vender a gente que sean más pequeñas empresas, que puedas llegar a más gente, ¿no? Hacerlo eso después, porque es mucho más fácil con una grande audiencia vender a ese tipo de personas. No sé si me estoy entendiendo, pero yo creo que es un camino que yo creo que es el que sería coger, ¿no? Coger una vertical, anicharte hasta coger problemas específicos, que es lo que la gente ahora está buscando solucionar, ¿no? Como has dicho tú, Play es una herramienta buenísima que ahora la gente está utilizando mucho, está dando mucho bombo, y especificarte en soluciones muy complejas. Y luego ya, una vez ya tengas ese expertise y ese nombre un poco, abrirte un poco y ir a la parte más fundamental de, pues, el social selling, como vender en LinkedIn, entendiendo la psicología, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es brutal. Pero incluso como vendedor, ¿eh? O sea, como vendedor de dentro de una empresa, tienes los mismos 2 caminos. Es decir, el que está haciendo lo mismo que en 2022, 2023, mandando correos por Apollo, mandando algunas secuencias en LinkedIn, llamando a los leads que les asignan o a leads sin ningún tipo de prioridad. Es decir, el que simplemente ejecuta un playbook va a morir. O sea, va a ser fácilmente sustituido porque la IA está escribiendo correos mejores que ellos. Entonces, o te espabilas y aprendes de hacerlo así para hacer muchas más actividades, o tienes que eso, realmente conectar de verdad, hacerte un lugar en LinkedIn, vendas lo que vendas y abrir conexiones desde un lado como mucho más cercano, full. O sea, bueno, salió de un estudio o algo así, que el 20% de los trabajos serán impulsados por la IA, pero el 80% serán reemplazados por ella, porque al final es una mano de obra muy repetitiva, es como dices, tus seguimientos, mensajes, correos, que si emprendes a entrenar un poco bien la IA, ya sabes más o menos cómo hacer copies que son decentes para tu iterar y en 0, tener mejor que un vendedor bueno, ¿no? Entonces, nada, ¿qué errores, por ejemplo, ves en relación a esto a la perfección? Errores que dices que comete la gente que representan un 20% de un esfuerzo, que es muy poco esfuerzo, pero que en cambio en resultados se transmite un 80%. Es decir, que pocos cambios se ven en grandes resultados. ¿Cuáles crees que son esos errores que la gente más está haciendo hoy en día a la hora de vender? En B2B sí puede ser, ¿no? Sí, pues el primero probablemente es pasar menos tiempo del que deberían construyendo y limpiando sus listas. Es decir, empresas que todavía siguen segmentando muy amplio, no priorizan o segmentan sus leads en función de potencial de conversión o en función de prioridad, no tienen en cuenta desencadenantes o variables de contexto, utilizan solo listas estáticas y no variables dinámicas que al final activan o no a un SDR para saber cuánto contactar. Ya no sirve, tipo, le vendo a empresas de 50 a 200 empleados de estas industrias, o sea, eso es un error. Primero, porque se te cuela gente que no para nada es tu perfil de cliente ideal, y segundo, porque estás jugando a la ruleta de, bueno, si caen a tiempo, fantástico, y si no, bueno, todos los leads los trato igual. O sea, ese para mí es el error número uno. Y el segundo error, que también, pues como dice, representa con muy poco esfuerzo podrías conseguir mucho más, es no tener como una oferta, front offer, digamos, le llamo yo, para hacer outbound. Es decir, la gente vende lo mismo cuando sale, o sea, cuando viene alguien inbound que cuando van a hacer outbound. em, y eso es una cagada hoy, en un momento, especialmente pues en industrias como software, SaaS, etcétera, donde casi todas las soluciones se ven a priori en outbound como un nice to have y como no como un must to have, es decir, no como una necesidad, sino como un extra.
Como en vez de como un medicamento fundamental, como una píldora pequeño soluciona, claro, sí, sí, sí. Exacto. ¿Qué hace la gente cuando sale a vender outbound? Vender su software directamente entero, con todo. Entonces, ¿cuáles son las campañas que más retorno nos dan y que mejor respuesta tienen? Donde haces o un servicio gratis o una prueba gratis o una parte gratis o una asesoría gratis. Es decir, o algo con mucha garantía o poco riesgo, donde pues eso a lo mejor cobras el producto o el servicio, pero con una garantía especial al principio. Es decir, reduces mucho la fricción para que la gente pruebe, porque no es alguien que te está buscando, que muchas veces ni siquiera te conoce. Entonces, em, por poner un ejemplo, no sé, hoy trabajo con una agencia que vende servicios de mejora de la reputación digital a universidades, por ejemplo, para evitar que, no sé, algún hater te ponga en Reddit, no sé, esto es una estafa y salga el primer resultado en Google. Bueno, pues eso lo sacamos de ahí. ¿Cómo salimos a hacer outbound? No vendo ese servicio en outbound en el primer mensaje. Lo que te digo es, hey, te he creado un informe personalizado de tu reputación digital. Si quieres, te lo comparto con 3 acciones que puedes hacer ya para modificarlo. Así consigues reuniones, no vendiendo tu servicio de uno. Entonces, diseñar como un front offer y construir buenas listas son el 80% de lo que haces. Yo creo que ven las cosas bajo números y también a mi gente cuando les pongo delante de la cara lo que están perdiendo de horas en editores, haciéndolo in-house, también quemando comerciales con prospectos que no califican. Si cuando lo ven bajo número y comparado, es que se les gira todo. Entonces, es muy buena esa intro. También porque creo que en software cada vez más, bueno, ya lo he dicho, los modelos de precio van cada vez más a impacto. Entonces, la gente, si no ve un impacto al principio, no quiere comprar. Por eso que, como dices tú, las intro son brutales. Entonces, el tercero, ¿cuál dirías que es? Hemos dicho la intro offer, hemos dicho también lo de las listas, que la gente no segmenta y por eso llega gente que no es relevante. ¿Y cuál dirías que es la última? Tercero, seguro que es el que se siga enviando cold email desde dominio principal de la empresa y con 10 mailboxes dentro del dominio principal. Empresas que si te dijera, dirías, no, no puede ser. O sea, empresas muy grandes con muchos vendedores que utilizan una infraestructura de correo que los manda directamente a spam en el 60% de los correos que mandan. O sea, ese es un gran error porque ahí da igual la lista, da igual el copy, da igual la oferta que tengas, que si vas a spam, pues chao. No, sí, sí, y Google se pone cada vez más estricto con estas regulaciones. No solo en cold email, o sea, la gente ponga más de X cuentas por dominio, pero incluso empresas grandes, que, o sea, yo trabajo con clientes que me dicen, eh, bueno, no voy a decir nombres, pero empresas muy grandes que estás viendo lo que hacen en marketing y dices que no tiene sentido, en plan, ¿y qué es esto? En plan, son empresas de 1000 empleados, ¿sabes? Entonces, sí, a veces los dinosaurios de empresas se quedan un poco atrás. Por eso que hay que espabilar un poco, yo creo. Sí, 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 total. O sea, de verdad que sorprende empresas muy grandes y bien consolidadas y con mucho presupuesto que tienen una infraestructura de outbound terrible y están tirando dinero en vendedores. 100%. Entonces, Félix, un poco, yendo también, hemos hablado de tema de prospección, tema de cómo la IA nos puede ayudar. ¿En qué procesos ves, por ejemplo, que es eficiente aplicar la IA en negocios? Tú estás más especializado en la parte de outbound, ¿no? De prospección y ventas. ¿En qué áreas ves esto importante y en qué no? ¿En qué ves que está preparado ahora y en qué ves que aún le falta tiempo para poder llegar a generar buenos resultados? Que la gente igual te está equivocando en implementar esto ahora, pero igual esto ahora no toca. Igual esto es aquí 1 año o 2 años. Claro. Se puede aplicar perfectamente en esta parte de la construcción de listas y no tanto en la construcción, sino en la segmentación, en el enriquecimiento, en la segmentación. Es decir, hoy con Clay puedes, en un listado de 1000 cuentas, en función de los criterios que quieras, pues clasificarlas en 3 capas, haciendo que para cada una de las capas tome una ruta o otra y actives pues unos procesos o otros en función de cuánto de relevante es la cuenta o cuánto encaja contigo. Esto antes se hacía manual, o te digo, la mayoría de equipos no lo hacen, es decir, tienen 100 cuentas, bueno, a todas les hago lo mismo, cuando realmente podrían hacer mucho más esfuerzo en 20 cuentas. 50 las trato solo con cold email y las 30 restantes son mix. Entonces, esto lo podrían hacer con IA. Con ella pueden hacer toda la parte de investigación de verdad para conectar en el outreach, es decir, si
tu desencadenante puede ser, no sé, una review negativa en Glassdoor porque vendes, no sé, formación para tus empleados, pues busca ese dato con la IA automático para 1000 leads y clasifícalos en función de esto. Si buscas, o sea, al final puedes encontrar cualquier cosa a escala cuando sabes lo que buscas. Entonces, eso lo podrías hacer ahí. Así que para mí, sobre todo, listados, o sea, creación de listas, enriquecimiento, segmentación, calificación, todo esto es fantástico. Y luego incluso para personalizar mensajes a escala, todavía para mí no a nivel de escribir copies enteros, pero sí partes del copy donde puedes pues, personalizar un open line, una postdata, un párrafo, o decidir qué copy de los que están, digamos, en tu biblioteca coge según algunos criterios. Em, Esos son como algunos puntos que se me ocurren como que Pero sí, está es genial muy interesante porque, utilizarlo. por ejemplo, en lo que has hecho la parte de investigación, ahora con lo del Deep Research de ChatGPT, que literalmente puedes hacer todo el estudio ahí, te compara 50 fuentes diferentes, aunque esté 20 minutos investigando, tienes un estudio ahí y puedes hacer un case study, un business study de cómo hacer la parte de prospección, es increíble. Y eso es brutal. O sea, yo creo que sí que la parte de prospección ahora en ventas es más la parte que tú dices, igual pues es más repetitivo y un poco más creativos también, pero sí que siempre hay que tener este toque humano, o sea, la gente se nota muchísimo. Bueno, hoy en LinkedIn está petado la gente que comenta con IA, la gente que hace los posts con IA, no tienen vergüenza, pero sí que hay que tener un cierto control, yo creo también sobre esto, ¿no? En plan, Sí, total, al final, o sea, si lo que estás automatizando o haciendo con IA es el core de tu trabajo, pues no te sorprendas luego cuando se quede sin trabajo. Es decir, no, no, sobras, o sea, literalmente sobras. La clave, yo siempre lo digo, es mucha gente utiliza la IA para hacer menos curro. Yo utilizo la IA para hacer más curro del que tengo que hacer. Es decir, para que me quite lo que no sirve para nada y que me permita hacer mejores cosas de las que sí que sirven. Entonces, todo lo que encuadre, digamos, ahí es lo que tienes que hacer con IA. que al final, si sustituyes el 80% de tareas que haces con la IA, es que al final es que no piensas, en plan, te baja el IQ, no tienes capacidad de razonamiento. Pues sí, sí, total. Entonces, hablando un poco también de la marca personal, que ya lo hemos comentado un poco antes, pero ¿qué impacto has visto que tiene tu marca personal en tu carrera? ¿Cómo has visto que tiene un impacto en ayudarte a conseguir mejores oportunidades, igual mejores contactos? Porque ahora mismo que tienes una audiencia más o menos de 30.000 seguidores, ¿no? O 30.000 contactos, como quieras decirlo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha tenido un impacto esto ahora mismo en tu negocio en Firefly o en los otros que has tenido o en todos lo que hemos hablado al respecto? La realidad es que todo el impacto ha tenido, en el sentido de tanto para empezar, digamos, en mis proyectos o a empezar a emprender, como para, sobre todo, conseguir clientes, llegar mi mensaje más lejos. em, o sea, sin duda, LinkedIn es el mayor multiplicador, digamos, de oportunidades en mi carrera, sin duda. O sea, sin duda. Hoy yo me dedico a vender outbound y el 85% de mis clientes vienen por inbound. O sea, no hacemos casi outbound para nosotros porque las oportunidades suelen llegar por LinkedIn a partir de lo que hago. Entonces, sin duda que el efecto es muy bestia. Que en mi caso tiene mucho sentido porque trabajo en un sector o en un nicho muy presente en LinkedIn. Es decir, mis clientes quieren usar LinkedIn para vender, entonces mi contenido es muy visible. No es lo mismo si vendiera lubricantes para motores, obviamente. ¿Que te va a ayudar? Sí, porque ningún CEO que venda lubricantes para motores está publicando en LinkedIn, así que vas a ser más visible que nadie. Em, pero bueno, obviamente en mi caso es como más fácil ser visible y obviamente multiplica más. Mm. No, 100%. O sea, y además es una cosa que coge tracción, una cosa que cuesta al principio, por eso quiero preguntarte ahora, que ya supongo que sé lo que dirás, pero ¿cuáles han sido esos factores diferenciales que te han permitido llegar a esa conseguir una audiencia de 30.000 seguidores en vez de otros que igual también se esfuerzan y no lo consiguen o se quejan porque no lo consiguen y no saben que están haciendo algo mal? ¿Qué dirás que es lo que es eso? Bueno, la mayoría de personas
se rinden antes de que lleguen los resultados. Es decir, hoy seguramente hay gente creando contenido mejor que el mío que en algún momento dejará de hacerlo porque no tiene todavía el alcance que cree que merece. Entonces, la realidad es que la mayoría de la gente en LinkedIn se rinde antes de empezar a tener resultados. Y esto es una carrera de largo plazo, sin duda. Em, Aparte en tu narrativa, algo que digas, si esto me ha ayudado a destacar frente a otros creadores. ¿Qué me ha ayudado a destacar frente a otros creadores? Bueno, probablemente no guardarme información, es decir, compartir mucho y sin miedo, sabiendo que luego todo vuelve. Es decir, mucha gente es como que quiere vender, pero callándose parte de la info, hablándote solo del problema, pero nunca dándote un, un caminito por donde tirar para resolverlo tú solo y al final es ahí donde construyes confianza. Es lo mismo que decía en el outbound con el front offer, ¿no? Cuando en LinkedIn compartes lo suficiente para que la gente pruebe, tenga algún resultado con lo que haces gratis, ahí es bueno, ok, si esto es gratis, seguramente pagando tendré mejores resultados. Y ahí es donde realmente marca la diferencia, pienso. Luego creo que también, sí, un punto clave y curioso que probablemente no es tan popular es que a pesar de yo trabajar en un nicho concreto, no creo siempre contenido de un nicho concreto. Es decir, comparto mucho contenido más personal, comparto contenido que realmente es de mi persona, digamos, completa y no solo de lo que estoy haciendo en ese momento. Creo que es la diferencia entre una marca personal o alguien que crea contenido para vender. No digo que sea 100% esencial hacerlo, pero sí que estoy seguro que mi marca pues llega más lejos o es más reconocible porque la gente sabe que vivo en Argentina, sabe que acabo de ser papá, sabe que antes trabajaba en reclutamiento, sabe que hago CrossFit. Es decir, la gente conoce un poco más y al final se acaba haciendo una imagen y es, bueno, mucha gente se aleja porque digo cosas que no gustan a todo el mundo y mucha gente se acerca mucho más porque digo cosas que conectan con ellos y yo prefiero que pase eso, no intentar gustarle a todo el mundo o solo traer info de lo que hago. También yo creo que es porque la gente al final te das cuenta que compran más, digamos, una estética que no tanto un razonamiento. O sea, compran un razonamiento también, que la parte lógica de, ok, es una persona con expertise, pero también compran la parte, la estética que tú dices, "Oye, soy un padre que vive en Argentina, antes trabajaba de vendedor, ahora soy emprendedor". Combinas esas dos partes, o sea, yo creo que es también parte del éxito, 100%. Y lo que has dicho de la información, o sea, no sé qué piensas tú, pero yo creo que ahora con la información es más una commodity, o sea, lo que la gente paga es por procesos. Y por mucho que tú no te calles nada, no te calles nada, la gente que tiene un problema y no tiene tiempo siempre te va a pagar para que tú lo soluciones. Es decir, lo que la gente paga son procesos y sistemas, no pagan conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es la clave también para crecer una marca personal hoy en día, que la gente entienda esto. 100%, 100%, sí, total. Genial. Entonces, yendo un poco, también me gustaría hacer un poco no un caso práctico, pero para dar un poco un roadmap así a la gente que pueda aplicar. Cogiendo que tú empiezas sin tu marca personal, desde cero, sin nada de autoridad y con una empresa nueva, ¿cómo harías para poder construir una estrategia de ventas y poder traer tus primeros clientes, ¿no? De una forma que no suenes ni, como digamos, muy comercial, ¿no? Que todo el mundo ahora dice eso, ¿no? Que muy vendedor, muy pushy, de la forma más eficiente posible. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo plantearías en este caso? Bien, probablemente, o sea, si hoy tengo que empezar de cero y eso, sin experiencia, sin contactos, sin influencia, sin nada, em, me voy a pasar la vida enviando mensajes por LinkedIn, no para vender, sino para ofrecer trabajo gratis o trabajo a éxito, simplemente con el objetivo de conseguir 3, 4, 5 casos de éxito que pueda, a cambio de trabajar gratis o de trabajar a éxito, documentar y utilizar como prueba social. Esto lo voy a utilizar como en mi estrategia de contenido y lo voy a reciclar un montón y a darle mil vueltas para empezar a conseguir, digamos,
leads inbound o al menos señales de intención de gente que me empieza a seguir, empieza a visitar mi perfil, me pregunta y al final me lleva a conversaciones ya tirando hacia la venta. Una vez tenga esos 4 o 5 casos de éxito, salimos a vender ahí con todo, porque realmente ya le puedes poner el precio justo a lo que haces cuando tienes algunos casos o sea, cuando tienes la confianza para mostrar lo que han conseguido clientes parecidos a los que buscas, digamos. O sea, no me complicaría mucho, sería 100%, o sea, me pasaría el día enviando mensajes por LinkedIn, ofreciendo ese trabajo con muy poco riesgo, tipo o gratis o a éxito, para conseguir esos casos y a partir de ahí, utilizándolos con mi estrategia de contenido, empezaría a vender. Genial, yo creo que te ha quedado clarísimo. Te iba a preguntar un poco por también cómo harías un mensaje persuasivo para conseguirlo, pero yo creo que ya se ha respondido más que solo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? ¿Cuáles son para ti, pues puede ser las actitudes que forman a un vendedor de alto rendimiento? Las actitudes que tendría que coger esa persona que empieza, puede ser desde cero, para que haciendo sus primeras llamadas, pero sus primeras ventas, y se diferencie del resto de comerciales, ¿no? Bien, yo siempre digo que en ventas tienes que tener, digamos, la mentalidad de querer ser, pongo entre paréntesis, el o la mejor. Es decir, tienes que querer ser mejor o tienes que querer ser el mejor, cada uno que lo interprete como quiera. En el sentido de, es una opinión bastante arriesgada, pero si en ventas no quieres ser el mejor, vas a ser un mediocre. O sea, no hay punto medio porque es un trabajo muy difícil, es un trabajo duro donde te vas a comer muchos no, donde todos los días no salen las cosas, entonces no sirve ser un medio, digamos, bueno, soy el de mitad de la tabla siempre, toda mi vida, quiero mantener mi trabajo. No, aquí es, o quieres ser el mejor o vas a ser mediocre. Entonces, creo que esa actitud es clave. O sea, es un poco de competitividad más con uno mismo que con el resto, pero creo que ser competitivo en general también con el resto, de una forma sana, es positivo. Em, Eso es como un rasgo que para mí es clave. Creo que obviamente tienes que ser alguien comprometido y consistente o constante, o sea, es fundamental por lo mismo, o es decir, porque vas a tener que hacer todos los días cosas incómodas que no te gusta hacer, que son aburridas, eh, porque son las que te van a traer resultados. Y obviamente tienes que desarrollar, porque esto nadie nace con ello, pues desapego sobre los resultados y como que te dé igual el recibir rechazos. Yo digo lo mismo, que yo no considero que nadie me rechace en ventas, simplemente hay veces que acierto en el timing y hay veces que me equivoco con mi hipótesis y todo bien, tipo, Claro. es como Y muchas parte del veces no te juego. rechazan a ti, rechazan a la oferta. Es decir, no te lo tienes que tomar Nunca te personal. rechazan a ti. O sea, en general rechazan la oferta, la manera que le has transmitido y que quizá no has acertado en el enfoque o simplemente no es el momento y listo, tipo, porque no hay dinero, no está en el presupuesto, porque no, la persona que decide, no sé, está en Hawái de vacaciones y no va a contestar. O sea, es que realmente no, nunca depende de ti. Así que yo considero eso, nunca te rechazan a ti y ni siquiera es como rechazo. Entonces, esas 3 son como para mí las claves y añadiría una más que es, o 2 que son la curiosidad, o sea, tienes que para ser vendedor y que te vaya bien, tienes que ser curioso, porque si no, te vas a estancar en cuanto a lo que funciona o no, es decir, vas a probar cosas que hoy te funcionaron y vas a querer hacer siempre lo mismo, no, un vendedor tiene que estar todo el día viendo qué está haciendo su cliente ideal, qué podcast consumen ellos, qué libros les interesan, qué eventos hay que a ellos les sirvan. No solo estudian sobre ventas, sino que estudian sobre lo que les interesa a sus prospectos. Y la última es que sea una persona empática en esa perspectiva de entender, o sea, de saber ponerse en la perspectiva de otra persona y entender realmente diferentes puntos de vista. Creo que es clave. Sí, 100%. Sobre todo lo último,
entender si la parte más emocional, porque muchas veces pensamos que en B2B la emoción no cuenta. Hay un libro que se llama Lamento de los justos, explica cómo la intuición, o sea, lo que es la emoción va antes que el razonamiento, ¿no? Es como el, hay una metáfora que es, por ejemplo, el jinete y el elefante, ¿no? El jinete es, digamos, la razón, pero quien guía al todo es el elefante, es la emoción. Es por eso que hay que entender eso. La última parte es muy importante. Entonces, ¿confirmas que el vendedor se hace, no se nace? Sí, yo creo que se hace. O sea, yo creo que el que nace, eh, es como Messi en el fútbol, tipo, hay gente que nace con habilidades ya desarrolladas o con más predisposición a convertirse en y que va a tener más facilidad para desarrollarlo, pero hay muy pocos Messis o hay uno, ¿no? Entonces, el resto nos hacemos. O sea, creo que es algo que la mayoría de las habilidades que debe tener un vendedor se desarrollan, y dependen de muchas facetas de tu vida, no solo la profesional, pero para mí la mayor parte de los casos se desarrolla. Pues bien. La verdad, muy de acuerdo contigo. Sé que hay gente, o sea, bueno, conozco conocidos, compañeros de trabajo también que tienen habilidades naturales de venta, pero hasta que no las desarrollas, no sabes los procesos, no puedes llegar a vender de forma de bien, ¿no? O sea, una cosa es la habilidad natural y otra cosa es cómo tú la desarrollas. Total, entonces, nada, Félix, ha sido un placer, la verdad, un poco para ir cerrando esto, que la verdad que ha quedado muy interesante la conversación, que nos cuentes un poco cuáles son tus siguientes pasos en tu carrera profesional como emprendedor, tienes pensado nuevos proyectos, algo que nos puedas decir, o seguir trabajando en los tuyos, objetivos. Te dejo este espacio para que, bueno, cuentes un poquillo eso. Súper, ¿no? La verdad que no tengo idea de, de lo que voy a hacer en un tiempo. Por ahora voy a seguir dirigiendo nuestra agencia, pues dando servicio a nuestros clientes, añadiendo algunos clientes, probablemente crezca algo el equipo. Y, y poco más, no voy a desvelar mucho más porque tampoco hay en el roadmap nada 100% cerrado. Realmente me gusta, pues, como he hecho en toda mi carrera, surfear un poco lo que en el momento vale la pena considerar o estar al día para detectar oportunidades que surgen, pero no es que tenga una meta cerrada a largo plazo. Realmente quiero dar un buen servicio a mis clientes, quiero seguir consiguiendo clientes para esta agencia y veremos qué pasa. Perfecto. Pues nada, Félix, ha sido un placer. Ya te digo, traerte de vuelta. Si quieres dejar aquí tu LinkedIn, lo que sea, decirlo para la gente que no te conozca, te quiera encontrar, ¿dónde puede hacerlo? Sí, pueden encontrarme como Félix Fernández Sánchez en LinkedIn, seguro que les aparezco rápido. Y nada, mi bandeja de entrada siempre está abierta. Perfecto. Pues nada, Félix, ha sido un placer y a los oyentes pueden dejar comentarios tanto en YouTube como en Spotify que estará publicado esto y espero verles en el siguiente capítulo. Así que nada, dicho esto, hasta la próxima. Gracias, Arnau. Hasta luego.